Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy con la fruta. Buenas. Hola, profe. Hola. ¿Le puedo hacer una consulta antes que empiece con la clase sobre el trabajo? Sí. Sobre la fecha de entrega. No sabíamos bien con mi grupo qué día era, si era hoy o el lunes. No, quedamos que hoy confirmábamos la fecha. Ah, listo, perfecto. La volvíamos a hablar hoy. Ah, pero sí, hoy está bien. seguro que no era. Ah, bueno, sí, porque todavía nos falta armarlo. Ya leímos todos los materiales y nos falta unir para terminar el trabajo. No, está bien. Yo está bien. calculo que en el transcurso de esta semana van a tener mi devolución de la anterior. Ay, bueno, Eso muchas espero. gracias. No hay nada que agradecer. Bueno, ahí está entrando todo el mundo. Hola, profe. Hola, Emilce. Buenas tardes. Bien, vamos esperando que entran rápido, así que... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Bueno. Hola, profe. Hola, Cami. Buenas tardes. Ups, voy saludando a los que vea, a los que veo, digo. Porque si no, no llego a saludar a todos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Alguien vio el conversatorio a la mañana? Bien. Queda grabado en YouTube, porque ahí van a tener, entre otras cosas, unos cuantos elementos para ir sacando para el trabajo final. En realidad, en todos los conversatorios y todos los encuentros de esta semana. Y como segunda pregunta, quería saber si vieron el video que dejé desde la semana pasada, que era el que les había nombrado. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con problemas tecnológicos. Vi un pedacito de la charla del profesor Cañete y también pude ver, por suerte, el video SOS 030. Bien. ¿Y las demás y los demás vieron el video? Sí, profe, yo lo pude ver, muy interesante. Sí. Sí, lo vimos. Bueno. También lo pude ver. Sí, profe, Así lo lo vimos, tomamos está muy bueno. como punto de partida, como para ir hablando durante... Las preguntas que yo les había hecho para el debate tienen que ver con esta cuestión, que podemos ir viéndolas por separado y después tratando de juntarlas. La charla del profesor Cañete de hoy la pueden ver después si no la vieron, pero quien la haya visto puede también incorporar cosas de ahí. Y una pregunta tiene que ver con esto de qué les hace pensar el video separadamente, 50 minutos en los que se habla de la mirada hacia los otros, ¿no? Y por eso toma
toma la mirada del cine como si fuera nuestro ojo, por eso tantas imágenes, y otras cosas que quieran decir del video. La otra pregunta tiene que ver con cómo relacionamos el video con la ESI y cómo relacionamos todo esto con la idea de ser profesor o profesora de lengua y literatura. Así que juntos, separados, vamos hablando de diferentes cosas, y porque la clase de hoy, como les dije, era más que nada de debate y que yo, en lo posible, era el que menos hablaba. Así que les repetí las preguntas y dejo como para que empecemos a hablar y a debatir. La mirada del otro, pero también la mirada de uno mismo, ¿no, profesor? Eso me hizo reflexionar mucho. Y además me sentí muy identificada en el final cuando, no sé si es un flamenco, no sé, que medio como que lo canta una mujer, que habla sobre el cuerpo, ¿no? De que ella no es gorda, sus hermanas sí, pero se encontró con una amiga que se ve que no entendía cómo podía vivir sin comer, ¿no? Aluciendo un poco a la anorexia. Y yo, por ejemplo, mi adolescencia fui bulímica muchos años, me sentí muy identificada con eso, ¿no? Sobre la mirada que uno también tiene sobre uno mismo, esa distorsión, ¿no? En la imagen que va generando que uno vaya cometiendo a veces ciertas cosas, ciertos errores, ¿no? Que me costó mucho entenderlo, para salir de eso. Pero es esa mirada también que uno tiene cuando se enfrenta al espejo, y se ve de una manera que también va muy paralelo con la mirada social, ¿no? Esos estereotipos que te imponen, ¿no? Dentro en todo, lo ves en las publicidades, en la ropa, cuando van y te dicen, hay hasta el talle tal, o vos te compras un talle y decís, pero no me entra, y están cambiados los talles, y te va cambiando toda tu perspectiva de lo que es tu propio cuerpo también. Me sentí muy identificada en esa parte, y es un tema muy interesante con no solamente las chicas, los varones también sufren anorexia, bulimia, todo lo superficial, la imagen, para trabajar con ellos. Bien. Abierto para que hablen los y las demás y les demás. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Ruth? Bueno, yo quería comentar mi parte de lo que yo vi. Yo también en mi adolescencia sufrí anorexia, que hasta el día de hoy me cuesta mucho. Hay momentos que lo asocio más con lo nervioso. Yo iba en un colegio privado y tenía que correr mucho para llegar a lo que era clases, a clase de gimnasia, entonces corrí, quedaba lejos de mi casa, no había colectivo, y yo en el traqueteo de ir y venir corriendo era vomitar la comida, los nervios, ya me ponía nerviosa. Al día de hoy me pongo nerviosa y a lo primero que atino es a devolver la comida. Y siempre está estandarizado en el sentido de, como decía la compañera, el tema de los talles. No encajás en esta sociedad si no tenés un small, si no tenés el pelo rubio, si no tenés los ojos claros, es como que la misma sociedad te mutila en ese sentido. Eso es lo que yo vi, mutilado en todos los sentidos, si tu sexualidad, si sos gordo, si sos flaco, si sos alto, si sos bajo, si tenés la nariz así, así, y siempre estamos como con esa mirada encima, como recreándonos lo que somos, y no es lo que somos, es lo que queremos ser para mostrarle a la sociedad últimamente, porque un joven se siente muy rechazado, como decía la compañera, de no encajar en ese estándar de lo que te muestran que es bien, porque ellos te quieren hacer creer que está bien eso, y no está bien ser normal, no vivir pensando que no, porque este es así, yo tengo que ser así. Y la juventud, yo nada por eso siempre
quise ser en el papel profesor, de escuchar y estar esa oreja para esa criatura o ese joven que quizás no he escuchado en sus casas, o quizás he escuchado en la sociedad misma, porque es como que lo hacen ser que no encan siempre. Eso es lo que yo vi, esa es mi parte. Bien. ¿Alguien más que quiera hablar sobre Hola, Dale, hola profe, hola compas. ¿cómo estás? Yo retomando un poquito lo que decía Lorena, ¿no? Al principio, porque ella hablaba de la mirada de los otros y de la mirada propia hacia nosotros mismos, bueno, valga la redundancia. Y bueno, y yo me preguntaba si realmente nuestra mirada es una mirada que puede pensarse al margen de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Del sistema en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay, bueno, no estoy segura, pero me parece que no existiría una mirada nuestra propia que no esté sesgada por el sistema, ¿no? Que nos rodea, por todos estos valores que digamos, que se ponen como importantes, no sé, y hablan de la discriminación, de ser flaca, gorda, no sé, alta, baja, inteligente, no inteligente, de la clase social en en la que uno haya nacido y se haya forjado, ¿no? A mí me parece sumamente interesante el video porque aporta eso, aporta, en mi caso, la caída de ficha de que en realidad nuestras miradas están sesgadas, o sea, no son tales, no tenemos la capacidad, me parece, de abstraernos del mundo en el que estamos y realmente vernos con nuestros propios ojos. En mi caso es lo que me llegó de la película. Y por otro lado, y la termino porque la hago re larga, si no, me pareció sumamente interesante cómo planteaban y cómo se muestra que a través de las películas obviamente se sienta cultura, ¿no? Se refuerzan algunos contenidos que les parece importante seguir destacando, y en ese sentido el rol en la televisión, en cine, en los noticieros, de los estereotipos se recontraven. O sea, las gordas en televisión actúan de gordas, los trans o las trans actúan de trans, digamos, no es que en general se abra el espacio para que cada una de las personas actúe como, digamos, como si no tuviese ninguna característica que para este sistema estuviese vista bajo la lupa. No sé si me expliqué, pero bueno, básicamente eso me pareció. Bueno, ¿quién más quiere decir algo acerca o del video o de cualquiera de las otras cosas? A mí me impactó muchísimo el video, me sorprendió realmente en los recursos utilizados, me parece sumamente estético en todo sentido, desde lo musical, las imágenes y demás. Eso es lo que en primera instancia te llega, te impacta y al menos a mí me incentivó la curiosidad para seguir abordándolo. Y luego, bueno, los mensajes son extraordinarios realmente, la poesía de Pizarnik y bueno, todo lo que eligió este tipo, la verdad que me parece genial. Una de las frases que me quedó es que, ¿qué es lo que hemos hecho con nuestra mirada? Que todo mirar se ha vuelto desigual, ¿no? Y realmente creo que estamos en esa sociedad donde todos los mirares se han vuelto desiguales. Y hay una parte que dice que no es cierto que la norma sea normal, porque crean espejos que van en una única dirección, ¿no? Entonces, realmente estamos atravesadas y atravesados por este mirar desigual que es el que nos fue imponiendo la sociedad en la que estamos insertos. No hay otra forma, entonces de alguna manera tenemos que romper con eso. Lo que decía Vicky también, bueno, las compañeras que hablaron, Lorena, de los estereotipos, cuánto daño nos hacen y cuánto daño nos hicieron en nuestra adolescencia y cuánto daño siguen haciendo a los jóvenes. La imposición de estereotipos desde todos los sectores, principalmente desde los medios de comunicación. Por eso es genial que se haya hecho esto audiovisual para llegar de alguna forma no sé, algunos sectores tal vez de la sociedad porque yo no creo que lamentablemente, este audiovisual no va a llegar a todos los sectores, también está un poquito en nosotras y en nosotros socializarlo de alguna manera desde nuestros espacios,
Y bueno, una frase que a mí me conmovió muchísimo realmente, es la frase que dice que, una frase de Carlos Drummond de Andrade, que dice: quiero romper con mi cuerpo, quiero enfrentarlo, acusarlo, por abolir mi esencia, pero él ni siquiera me escucha y va por el camino opuesto. Eso yo lo sentí en las entrañas, ¿no? Yo tengo un problema de hace muchos años de obesidad y realmente me siento víctima de estos estereotipos. Y te condicionan en absolutamente todo, todo. Y creo que si a un adulto, a una adulta nos condiciona, creo que mucho más daño les puede hacer a los jóvenes, ¿no? Entonces, desde nuestro rol docente o de futuros docentes, estaría bueno plantearnos todas estas cuestiones para ver cómo las vamos a abordar y realmente abordarlas, no irnos por la tangente. Este es un problema real que estamos teniendo desde siempre y los chicos necesitan que los acompañemos en este camino. Eso es lo que yo pienso para no extenderme tanto. Gracias. Anoten, porque después les voy a decir cómo, anoten y escriban y digan, porque después les voy a decir cómo es que vamos a hacerle llegar todo lo que estén diciendo directamente a Carlos. ¿Está? Entonces, este es un video, Angie, que para lo que vos decías, a cuánto llegará, que fue premio de la Ciudad de Buenos Aires, del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, pero además, como él trabaja en Flaxo, en contacto con otras universidades, dio vuelta por todo el país, creo que es del 2009, no me acuerdo del año, o 2008, realmente no me acuerdo, pero como que llega a muchos lados, pero bueno, me parecía que además, como vos dijiste, lo tenían que tener como recurso, tenerlo a mano ustedes también. Sí, a mí la frase, yo lo vi muchas veces, y la frase, una de las frases con las que empieza, llama mucho la atención, que es esa que dice que en cuanto se padece un defecto se empieza a pensar. Muy interesante para pensarla directamente, ¿no? Bien, ¿y alguien más quiere agregar algo respecto al video? Bueno, pueden agregar después. Habla mucho del cuidado, ¿no? Del cuidado de ese otro, de esa otra. Entonces, yo creo que para cuidarlo, para cuidar a ese otro y a esa otra persona, primero hay que registrarlo. O sea, hay que registrarlo y hay que entender que es un ser sufriente también. Entonces, a partir de ahí, ver cómo generamos ese cuidado propio y cómo generamos el cuidado en el otro. O sea que ahí ya estamos hablando de rol docente, ¿sí? Pero junto con esto tengo la pregunta de entonces, ¿qué tiene que ver con la ESI, con la educación sexual integral? Más allá de que no hayan leído por ahora mucho o nada de la ley. ¿Cómo la ligarían con esta cuestión de la educación sexual integral, que es parte del trabajo que van a tener que hacer? No sé, yo pienso que desde la información y desde el cuidado del propio cuerpo, del cuerpo del otro, del respeto, de respetar el espacio que tenemos cada uno, cada una, y generar espacios de información, ¿no? Porque muchas veces también eso es lo que les falta, lo que nos falta a todos. Bien. Para las demás, los demás. Sí, perdón, incluso aportando lo que decía Angie en principio, digamos, entender que hay otras formas, ¿no? Y respetarlas. Yo lo tomé por el lado de la diversidad, así como no hay cuerpo, o sea, no debe existir un cuerpo que sea el que se valora, tampoco tiene que haber una sexualidad, o no sé si es sexualidad la palabra, pero bueno, desde mi perspectiva no deberían existir los géneros, qué sé yo, o sea, seguir encasillándonos en hombres y mujeres cuando sabemos que ya, digamos, nos quedamos lejos de esa cuestión binaria, estaría bueno, pero para mí el video tiene que ver con eso, con la diversidad.
Sí, por eso les pregunto, para ir ligándolo el video con la diversidad, para ligarlo con la educación sexual integral, para preguntarles qué piensan de cuál sería su actitud docente respecto a esto, considerando que se van a encontrar con cursos donde hay un pensamiento también muy diverso sobre esto. Entonces, hay un pensamiento muy diverso sobre los géneros, sobre los sexos. Hoy a la tarde el conversatorio es sobre la ILE, la interrupción legal del embarazo, y cuando ustedes sean profes van a encontrarse también con que la representación de lo que ocurre en la sociedad, quiénes están de acuerdo y quiénes no, por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo piensan que tendría que ser la actitud y la idea de trabajo de ustedes con respecto a esto que estamos hablando de diversidad, de estereotipos, de la influencia que se tiene sobre los otros, la mirada social, quién sufre y quién no sufre, quién responde a los estereotipos y quién no, quién se mira al espejo y en el espejo ve los ojos de la sociedad, porque muchas veces pasa eso, que quien se ve en el espejo ve cómo lo miran otros, no se ve a sí mismo o a sí mismo. Y también, y entonces van a tener estudiantes así ustedes. Van a tener estudiantes así. Dentro de poquito. Insisto, en cuanto empiecen a entrar al aula a dar clase. Así que, ¿cómo piensan que sería el trabajo de ustedes ahí? Yo pienso que primero tenemos que arrancar por una deconstrucción. Realmente estamos todas y todos muy atravesados por la mirada de sentido común de esta sociedad, que realmente discrimina, anula, oprime, daña, en todo sentido de la palabra, daña realmente, porque hay pibes que se sienten tan dañados que no quieren salir de su casa muchas veces. Entonces, empezar por nosotras y por nosotros, porque nosotras y nosotros también tenemos una mirada que todavía no está deconstruida y tenemos muchos prejuicios, y entonces, primero hacer como un examen propio, interior, y a partir de ahí ver qué podemos brindarle a los estudiantes, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que son meramente científicas, no nos tenemos que dejar atravesar tal vez por algún pensamiento religioso, sí contener desde lo sensible, desde lo humano, por supuesto, de los afectos, desde los sentimientos, pero bueno, esa es mi opinión, es que tenemos que empezar por nosotras y por nosotros, para poder después brindarle a nuestros estudiantes lo que necesitan, la contención y el acompañamiento que necesitan en todas estas cuestiones de la ESI. Es que es una edad donde se van formando, es muy sensible el tema para ellos también, porque es la edad donde ellos están formando su imagen, ¿no? Y van buscando esa, no me sale la palabra, de cuando una persona toma la decisión, bueno, esto soy. Ellos en esa edad, cuando empiezan los primeros años, es donde ellos se van formando su imagen, su carácter, su personalidad, y creo que es muy sensible para ellos, y hay que tener mucho cuidado de no lastimarlos en lo que uno les va a decir también, porque es una... Yo, por ejemplo, he hablado con chicas, ¿por qué caminas toda torcida, encurvada? Enderezate, es que no quiero que me vean. Se esconden, se meten para adentro, ¿no? Tratan de no mostrarse en esa vergüenza, en esos prejuicios. Y me ha pasado muchas veces y me dicen, no quiero que me vean. No, ponete, caminar. No, te dicen. Entonces ahí te das cuenta la sensibilidad también que tiene el adolescente, el joven. No todos tienen un carácter avasallante que se lleva el mundo por delante y dice, esta soy yo. La mayoría se mete para adentro, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y tratar de llevarlos y con sensibilidad, porque creo que uno con las palabras como puede levantarlos, puede herirlos,
y a veces una palabra los marca de por vida. Ajá. Una palabra mal dada también, ¿no? A eso me refiero. Hola, Lore, profe, buenas ¿me tardes. escuchas? Sí, dale, Cecilia. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas Yo, bueno, con respecto a lo que dijeron mis compañeras de la película, me pasó exactamente lo mismo en muchos puntos de vista. También me ha pasado de ver algunas imágenes como que también, ¿no? De la mirada que uno tiene creada, digamos, eh, verlos de otro lado. Y particularmente lo que quería comentarle era una experiencia que tuve con el tema de ESI cuando ni bien conocí la ley, que fue cuando mis hijos empezaron el jardín, que bueno, que nos comentaron en una reunión del jardín de qué se trataba, cómo era y qué tema se abordaba, digamos. A los cuales muchos padres pensaban que era sexualidad, ¿no? Era sexualidad en su nivel puro. Muchos no estaban de acuerdo y desde lo que era la dirección del jardín nos daban un papel para los padres que no estaban de acuerdo, lo firmaran y los hijos no iban a recibir ese contenido. Pero sabiendo que era una ley, ¿no? Que estaba impuesta y que era un derecho de los chicos aprenderla. Y hubo muchos padres que estuvieron en desacuerdo, no sé si eran en un grupo de 30 chicos, creo que quedaron 6 nenes que podían recibir lo que era para que le puedan empezar a enseñar el ESI. Que de mi lado, ¿no? Lo que yo vi que mi hijo aprendió muchísimo, más allá de lo que uno le enseña como padres, aprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo y fue muy útil en el cuidado de su cuerpo, en el saber de muchas cosas. Entonces, yo creo que no solo vamos a vernos atravesados por personas, ya sean adolescentes, sino también por las familias, ¿no? Que también hay que ver el contexto social en el cual se encuentra ese alumno. Yo quería dar ese aporte que fue algo que me pasó y que, bueno, eso también me abrió muchas miradas, ¿no? De que no solo vamos a estar con adolescentes, sino que también con su familia. Sí, bueno, antes, cuando no existía la ley, se pedían los permisos con la intención de que un docente no cayera en sumario por denuncias de los padres, como lo sabía y los hubo. En este momento la diferencia es fundamental. La ley ampara y nos obliga a los docentes a trabajar sobre este tema y nos ampara. Yo les puse la ley en un PDF como para que ustedes la vayan leyendo, la tengan en cuenta, sepan cuáles son los derechos y las obligaciones del docente respecto a esto, porque hay mucha polémica al respecto, pero es una polémica que implica que sea legalizado esto. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, perdón, Profe, ¿no? una Pero, consulta. Sí. Vio que usted dijo sobre que la ley nos ampara, digamos, para enseñar, pero también nos dice que hay que ver en el contexto social en el que se da, que uno también tiene que respetar eso. Todas las leyes tienen eso. No hay una sola ley que no tenga una aplicación en relación a la situación a la cual se va a aplicar. La ley no tiene una manera absoluta. Pero ahí no está planteando eso que vos acabas de preguntar, es una pregunta pedagógica, no legal. La pregunta legal... porque esa es pedagógica. Pedagógicamente siempre trabajamos en función del contexto. De todas maneras, la ley es para todo el país, es una y es para todo el país. Lo que yo quiero decir es que cualquier ley nos ampara y nos obliga. Entonces, cuando uno dice obligatoriedad de secundaria, implica que hay que ir a la secundaria y que los chicos tienen que ir a la secundaria, pero también implica que ampara a los chicos brindándole la educación secundaria. Por lo tanto, debe haber suficientes edificios, suficientes profesores, suficiente desarrollo como para cubrir esa obligatoriedad. Así que obliga y ampara. Cualquier ley pone límites y también organiza.
En este caso es eso. Después, igual la tienen que ir leyendo. Sí. Con respecto a esto que vos decís que legaliza y ampara y demás, justamente esta ley también está hecha para protección de los niños y adolescentes. Los padres, las madres, no somos los dueños de los cuerpos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, eso hay cosas que tenemos que entender desde nuestro lugar de personas, más allá si vamos a ser docentes o no, porque gracias a esta ley se han detectado muchísimos casos de abuso. Entonces, en intrafamiliares hablamos, que son en donde se producen la mayor parte de los abusos infantiles y adolescentes, dentro de la familia o el entorno directo del niño y del adolescente, y gracias a esta ley se ha podido trabajar desde las aulas, y los docentes han podido detectar casos de abuso. Entonces es sumamente necesario, y saber que tenemos esta herramienta para que nos acompañe y también nos respalde a nosotros como futuros docentes y docentes. Como futuras docentes y futuros docentes. Con respecto a la ESI, bueno, le di un panorama general, veo que está dividida en inicial, que es jardín de infantes, primaria, primer ciclo y segundo ciclo, y secundaria también lo mismo, primer ciclo y segundo ciclo, por lo cual tenemos una forma de, digamos, encarar distintas edades. No es lo mismo en jardín, no vas a hablar lo mismo con un chico de sexto año de la secundaria que con un nene de primer grado de la primaria, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y se hace desde un lugar sumamente sensible y cuidadoso. Y con respecto a lo que decía la compañera Cecilia, tiene razón, porque yo conozco muchos casos de lo que ella ha mencionado. Creo que también ahí en la ESI habla de que desde las instituciones hay que hacer un trabajo de acompañamiento y un trabajo de socializar con las familias este tema. Muchas instituciones se cierran, no se abren a las familias, no se abren a la comunidad, y esto es sumamente necesario, porque justamente antes de hacerle firmar un papel, bueno, ahora no hay que firmar un papel, pero a ver, para entender esto, obviamente que si la familia no está informada sobre qué es la ESI, bueno, el pensamiento se le va a disparar para cualquier lado y van a terminar pensando, uy, le van a hablar a mi nene de 5 años de, no sé, de temas sexuales o de... No, y no es así. Entonces yo creo que también es un acompañamiento desde la institución, desde el lugar del docente, hacia las familias. Porque muchas familias no están informadas sobre estas cuestiones. Entonces por eso se cierran, por el temor a lo desconocido, por el temor a que de alguna forma vaya a haber un daño hacia sus hijos, y muchas otras familias se cierran justamente porque están de alguna manera tapando realidades familiares de abuso, ¿no? Eso es terrible. Angie, La lo semana que vos pasada... comentabas sobre el acompañamiento de la institución, es importante, es sumamente importante. Lo que pasa es que no sucede en todos lados. Hay colegios que sí permiten y hacen los talleres junto con los padres. A veces hacen talleres con 2, 3 madres, y está buenísimo porque esas madres o padres que participan pueden comentarle al resto lo que está sucediendo, y que no es que les están enseñando a los 5 años cómo masturbarse. Les enseñan el cuidado de su cuerpo. A mí, como mamá, también me pasó del principio tener temor, de decir, ¿qué le van a enseñar? Pero después fui viendo, y nunca les dije que no a la parte de la ESI, porque es tan importante, porque, a ver, no es solamente el detectar el abuso ya concretado, sino el prevenirlo, que es lo más importante, es el prevenir. Cuando un niño, desde los 2, 3 años, cuando arranca su ciclo escolar, está teniendo una prevención para que si algo le llega a querer suceder, el niño o niña puede llegar a decir no y entender dónde sí y dónde no es una demostración de cariño. Me ha pasado de discutir con mucha gente cercana de este tema, porque creen que la ESI es solamente enseñarle cómo tener una relación sexual a los 6 años. Cuando hoy en día nosotros le preguntamos a muchos chicos y ya lo saben. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a prohibir dentro de un colegio? Si los chicos ya en la sociedad saben lo que es. La semana pasada salió un artículo
sobre un docente que tenía una nena, creo que estaba en jardín, y que siempre le decía al docente, mi tío me lame la galletita. No sé si lo vieron. Y a este docente le decía, bueno, decile a tu tío que se coma otra, porque no caía en sí lo que quería decir galletita para la nena, ¿no? Entonces, con respecto a lo que dicen mis compañeros, lo importante es que los chicos conozcan la palabra adecuada de lo que es su cuerpo, porque la nena era abusada por el tío. Y en una charla que tiene el maestro con respecto a esto, a la ESI, en la semana con la madre, se entera que la madre le enseñaba a la nena que su vagina se llamaba galletita. Y entonces, a raíz de eso, descubre el abuso. Pero lo importante es enseñarle a nuestros hijos desde chiquito cómo se llama cada parte del cuerpo, para poder expresarlo, ¿no? Compartiendo con lo que dicen las chicas. La importancia que tiene para la prevención también. La cuestión es cómo van a volver, cómo hacemos ahora para volver, no sobre la cuestión de sus propios hijos, sino cómo volvemos sobre la función docente, sobre el rol docente y el trabajo que ustedes van a tener con adolescentes. Esto es la pregunta principal para hacer. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó a mí y después después salimos y volvemos a entrar porque se acaba el tiempo. Trabajaba como en esa época. Sí. Sí. Perdón que te interrumpa un segundo, pero para que sepas, no me acuerdo, no sé si te lo dijeron que a las 3 tenemos otra clase. No, pero me imaginé, así que está bien, pero no son 2:30 todavía. Perfecto, para que lo sepas nada más. Está bien, gracias. Bueno, yo trabajaba como maestro recuperador en una escuela de José Cepaz y trabajaba con 2 chicos en ese día. Los 2 chicos uno era cartonero y el otro, el padre desarmaba autos, tenía un desarmadero, así que desarmaba autos robados y les cambiaban la pintura. Así que el tema era tratar de, por un lado, de no juzgar lo que venía con los padres, ¿sí? Y lo que hacían los padres, y lo que hacían ellos. Pero el nene que era que desarmaba autos, cuando terminaba, como trabajaban con pintura, se lavaba, se limpiaba, se sacaba toda la pintura y venía impecable. Porque era una cuestión de salud que el padre le había enseñado, que había que sacarse la pintura. El nene, el que era cartonero, venía directamente de todo el día de estar entre basura, así que tenía un olor terrible, terrible. Así que no quiero que se corte, dejo acá, salimos y volvemos a entrar y les cuento lo que pasó.